¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues estamos aquí una vez más, una semana más para aprender un poquito sobre un tema que es por demás interesante. Sean todos bienvenidos. Bueno, antes de continuar, que tenga oportunidad ahí en su grupo de chat, anote por favor un número uno para saber si me escuchan o un sí para saber que estamos en sintonías. Excelente. Ya vi que todos me escuchan bien. Pues al final, sean todos bienvenidos. Como siempre les he dicho, sean o no de Pimax, al final todos sean bienvenidos, porque la idea es compartir con ustedes un poquito de información real, oportuna y sobre todo algo que será muy útil para todos. Recordar que nuestra misión es llevar salud y economía a la gente que sí lo decide. Hoy hablamos del tema de salud, que siempre será muy importante, puesto que cada día que pasa tenemos más problemas al respecto sobre este tipo de enfermedad. Y desafortunadamente, hola, buenas noches para todos. También recomendarles que amigos de Facebook Live, sé que lo transmiten simultáneamente, también ustedes son bienvenidos, si era como una mera información. Siempre ha sido mi interés que todas las personas reciban un poco de información, estén donde estén. Y si pertenecen a PIMAC, bienvenidos. Y si no, también son bienvenidos, evidentemente. Eh, el tema de la diabetes es un tema muy controversial. Recuerde que estamos en el siglo XXI y aún así todavía sigue siendo muy controversial el tema de cómo la manejo, de qué hago, de qué es la enfermedad, porque tristemente muchas personas todavía hoy en día mm, todavía siguen con ese temor, con ese tabú de qué es la enfermedad, de qué debo de hacer, de cómo debo comportarme ante ella. Y tristemente puedo decirles que hoy se considera la pandemia del siglo XXI. Si tenemos algunos casos de COVID, les puedo garantizar que después de que pasó la pandemia del COVID, se quedó la pandemia de la diabetes. En las últimas dos oleadas, en la quinta y sexta oleada de COVID, mucha gente que padeció esta enfermedad, al mes, 2 meses de haber padecido haber padecido COVID, desarrolló la diabetes. Y desafortunadamente se estudió y se encontró que quedó como una secuela de la enfermedad. Aunado a lo que ya teníamos, pues obviamente ahora los casos son mucho más severos, mucha más cantidad de gente. Y puedo decirles, ¿por qué la pandemia del siglo XXI? Porque desafortunadamente, fíjese esta cifra, el 20% de la población de nuestro país tiene diabetes. Pues algo tenemos que hacer. Un padecimiento tan frecuente, tan mutilante, tan desgastante, económica, física y mentalmente para una persona y para su familia, pues algo tenemos que hacer definitivamente. Ya no podemos pasarlo por alto. El sistema de salud que tenemos en nuestro país ya fue prácticamente superado por esta enfermedad. Ya no alcanzan los gastos del sistema de salud nacional para mantener a este tipo de pacientes. Algo tenemos que hacer por ellos, porque aunque siempre lo he dicho, somos una empresa mercantil, pero al final de las cosas, pues tenemos que apoyar a la gente con lo que podamos, con lo que se nos alcance y recordar que nos guiamos por una simple recomendación. Digo, me queda claro que en el grupo ahora que se ha ampliado y me da muchísimo gusto, de verdad. Y mucho gusto y además de tener mucho orgullo, sé que hoy contamos también con profesionales de la salud que nos apoyen en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia, en el norte del país sobre todo, en la Ciudad de México, que son profesionales de la salud que se han sumado a este proyecto y eso me da mucho gusto porque entonces sé que podemos ayudar a mucho más personas. Siempre ha querido a lo largo del tiempo que con una simple recomendación tú puedes cambiar la vida de una persona. Hoy, aparte de una prescripción que sería para nosotros, para mis compañeros del sistema del sector salud, pues evidentemente que es más gratificante poder hacerlo. Y obviamente también tenemos que entender que es una enfermedad que es muy desgastante, que progresa muy rápido, que si no se atiende correctamente, pues desafortunadamente genera complicaciones muy rápidas. Entonces hoy los invito a que tomen este tema como reflexión, que tengan por ahí un cuadernito, una hoja, una pluma que le pidan a su niño, a su nieto, para que les puedes escribir los tips más importantes. Igual sacar una foto si quieren de la presentación. Como quiera se queda grabada y aclaro que se quedan grabadas únicamente para compartirlas con la gente que está registrada en Epimax.
¿Por qué? Porque desafortunadamente al inicio desde la era de Epimax, la gente hacía mal uso de las presentaciones. Entraba gente que nada que ver con Epimax, las grababa, les ponía sus fotos y bueno, eran unas pláticas que quedaban muy feas y únicamente lo que hacían era pues desprestigiarnos, ¿no? Por esa razón es que hoy cuando se acaba la presentación se pasa un día y después ya la quedamos grabada. Si alguien la requiere, la puede pedir a corporativo para que se le envíen y pueda consultarla o compartirla con sus contactos o con la gente que esté con ustedes para que puedan así tenerla. Es la razón por la cual manejamos hoy las presentaciones un poquito más cerradas. Y bueno, ya hablando directamente del tema, pues empezaremos por saber qué es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Como todos sabemos, tenemos que entender que es una enfermedad crónica, degenerativa, no curable, solo controlable, que se caracteriza por una elevación de la glucosa arriba de lo normal. ¿Qué es lo normal? Entendamos primero qué es lo normal para poder saber cuál es la enfermedad. Cuando fui estudiante de medicina cuando comencé prácticamente, no nos vaya a dar risa, hace 37 años prácticamente cuando comencé a ser estudiante, y cuando llevamos diabetes por ahí de los 35 años, 34 hace aproximadamente, el maestro nos decía que era la enfermedad de las 4 Ps. Era una P porque era poliuria, porque la gente orina demasiado, polidipsia, que tenían mucha sed, polifagia, que tenían mucha hambre, y pérdida de peso. Eran las enfermedades 4 Ps, así nos decían. Llegó la enfermedad de las 4 Ps, hay que atenderla, ¿no? Hoy les puedo decir que cambió completamente el panorama, 35 años después es un completamente diferente, pero al final sigue siendo una enfermedad crónica, degenerativa, no curable, solo controlable. Ese punto no se les olvide. ¿Por qué? Ahorita veremos por qué. Bueno, la glucosa normal es aquella que tenemos en ayunas menos de 100, todas las personas. Cualquier persona que tenga una glucosa en ayunas, hablando de 8 horas de ayuno, menos de 100, pues es normal. Una persona que ya tomó sus alimentos, ya se desayunó, comió, cenó y pasaron 2 horas y tiene desde 100 a 140, pues es una glucosa normal. Entonces, eso es lo que se considera como normal y somos un poquito más estrictos. La hemoglobina glucosilada, pues abajo de 6.5. Sería como que lo normal. Ahora, ¿cuándo es diabetes entonces? Ojo con esto, aquí es la parte más importante. Con una glucosa en ayunas tiene una persona 126 o más. Toda persona que tenga 126 o más en ayunas tiene diabetes. Tenga o no tenga síntomas, no importa sexo, peso, talla, religión, tiene esta enfermedad. ¿Por qué? Porque sí lo marcan las cifras a nivel internacional para diagnosticar esta enfermedad. El segundo parámetro es si la persona ya tomó sus alimentos y pasaron 2 horas, la famosa glucosa postprandial, y tiene 200 o más después de haber tomado sus alimentos, sea cual ese sea, pues la persona tiene diabetes. Y aquí comienza el problema porque mucha gente hoy en día no tiene síntomas. Oye, es que yo me siento bien, es que fíjate que me cicatrizan las heridas, es que no tengo ninguna molestia. Sí, pero traes 350 postprandial, entonces, pues evidentemente que eres diabético. Es que me tomé una coca y al día siguiente le repite la glucosa otra vez 2 horas después del alimento y saca 380. Y le digo, y ahora, no, es que, o sea, ahí empieza el conflicto porque la gente no acepta el término de la enfermedad, desafortunadamente, y eso he visto en cantidad de casos. Les puedo decir que después de que hice el diplomado de medicina interna, de nutrición, que vieron ahí en su pantalla que se parece en mi currículum, he visto todos los días 10 pacientes con diabetes los últimos 15 años de mi carrera. Pues evidentemente que sé de lo que les estoy hablando. El gran problema que tenemos de aceptación para las personas que acepten que tienen esta enfermedad. Y por esa razón, tener presente que la diabetes no es una moda ni un castigo, porque la gente piensa que es una enfermedad que está de moda o que es un castigo pues porque lo castigó Dios o la Virgen o ese tipo de cosas. Soy católico, como creo que la mayoría de las personas, y yo respeto a las religiones de quien sean, pero al final la ciencia es la ciencia. Y una glucosa que tiene los valores 126 o más en ayunas, 200 o más, como les decía, no importa sexo, peso, talla, religión, al final es una enfermedad. Y lo que mucha gente dice, oiga, ¿mi diabetes es buena o es de la mala? Y ahí comienza la confusión para las personas porque desafortunadamente a veces no le informamos correctamente. La diabetes buena o diabetes mala no existe, yo les digo, no, la diabetes es como tú la sepas manejar o como tú la comportes. Es decir,
cómo te alimentes, hagas o no actividad física, el estilo de vida que lleves y sobre todo que también la trates. Pero también no olvidar la inercia clínica. La inercia clínica es los médicos, cómo manejamos a la persona con diabetes, si lo escuchamos, si no lo escuchamos, si lo entendemos, si no lo entendemos, si lo aconsejamos correctamente o no lo aconsejamos correctamente. También eso tiene mucho que ver, eso se llama inercia clínica. Cuando el médico falla en la atención hacia la enfermedad, porque a veces no conoce los valores normales siquiera de la diabetes. Y es muy penoso ver cómo la comunidad médica, en gran mayoría de parte del país, no conoce el valor normal de la glucosa. Por eso comienzan a decir que tiene poquita diabetes, que le quiso dar, que está a punto de que le dé, que parece que tiene. Imagínense un médico que habla con ese tipo de términos, pues es muy poco confiable, desafortunadamente, porque es tan sencillo, como les repito, eh, 126 o más en ayunas, 200 o más después de los alimentos, 6,5 o más de hemoglobina glucosilada, la persona tiene esta enfermedad. Entonces pueden ver que no entra el término de poquita diabetes o mucha diabetes o que le quiso dar o que está a punto de que le dé, pues vean que eso realmente no queda aquí con esto. Lo que tenemos que hacer es, pues, conocerlo y entenderlo. Yo sé que para ustedes, las personas que no son médicos, es un poquito más complicado, pero bueno, por eso estamos aquí cada semana compartiendo con ustedes la información, compartiendo con ustedes los conceptos que tenemos que utilizar, pues para que no les quede tanta duda. Y obviamente conocerlo y entenderlo, pues es lo mejor. Y si lo tenemos, pues tenemos que aceptarlo. Desafortunadamente que tenemos que vivir con esta enfermedad. Pero les anticipo, no todo está perdido. Hoy podemos revertir la enfermedad. Hoy tenemos una gran cantidad de tratamientos que podemos revertir la enfermedad. ¿Qué significa revertir? Que yo el daño que tengo lo puedo revertir. Si tengo dañado el ojo, el hígado, el riñón, el páncreas, puedo revertir ese daño con tratamientos que tenemos hoy en día muy sencillos, con tips muy prácticos que ahorita escucharán, y tenemos que aceptarlo y no engañarnos. Por ahí hay una gran cantidad de tratamientos que están saliendo, sobre todo aquellas personas que no tienen un poco tienen pocos escrúpulos y le quiere alguien, porque esa es la palabra, perdón, le quieren enjaretar 5 o 6 productos para decirle, mira, con esto ya se te cura la diabetes, cómpramelo, te cuesta 3,000 pesos. O algunas personas que inyectan en las encías orina, la famosa orinoterapia, o a veces se injertan en el brazo una hipófisis del lechón, y lo hacen en hospitales de Monterrey, ya tengan cuidado con eso. Y dicen, con eso te cura la enfermedad. O te aplicamos células troncales mesenquimales o también llamadas células madre y te curan la enfermedad. No, no es cierto. Puedes revertir la enfermedad con eso, puedes controlarte muy bien, pero definitivamente no curarla y ahorita van a ver por qué. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros dar una buena información, hacer conciencia, generar conciencia en la gente y que estas personas puedan tener este tipo de conocimiento muy sencillo, muy básico. Evidentemente no pretendo que se hagan ustedes médicos, pero que les entre un poquito el tema de la conciencia, porque al final tengan presente que tratamos con personas que sufren, que no conocen y que a veces incluso con médicos que tenemos que enseñarles un poquito para que ellos entiendan qué es lo que tenemos que hacer correctamente. Al final no es algo tan complicado, es algo sencillo, solamente es medir la glucosa con un aparatito como el que ven en su pantalla que se llama Contour TS de la marca Bayer. Aclaro, no me pagan por promocionarlo, pero es el que utilizo en mi práctica privada y da buen resultado, es económico, fácil de usar, el resultado aparece en 5 segundos y bueno, al final es muy confiable. Se puede caer muchas veces y no lastimarse o no romperse. Pero antes de continuar con la diabetes, es muy importante aclarar qué es resistencia a la insulina. Ya vimos una pequeña introducción a lo que es la diabetes y tener presente que resistencia a la insulina no es diabetes. Eso nos debe quedar muy claro. Es parte del proceso para llegar a la enfermedad. La resistencia a la insulina es un proceso por el cual pasan mal parte de las personas con diabetes para desarrollar esa enfermedad. Pero claro que tener resistencia a la insulina no es diabetes, es un paso antes de. Y pueden ver en la parte que dice en su pantalla, en la parte superior derecha para ustedes, que dice célula normal. Vean una célula, como hay unos pequeños canalitos que son los receptores GLUT2, que son por donde ingresa la glucosa a la célula con el favor de la insulina y llega a la mitocondria para metabolizarse, generar energía y generar ATP.
Es el mecanismo de la glucosa que sigue, digo, es algo más complejo, pero bueno, ahí me quedo para que la gente no se aburra con tanta bioquímica. Y ya la glucosa que empieza a quemarse nos genera energía y eso permite que estemos funcionando correctamente. Y eso ocurre en el hígado, en el músculo principalmente y el tejido adiposo, o sea, la grasa que tenemos en la cintura, es el mecanismo que sigue. ¿Cuándo entonces se presenta la resistencia a la insulina? Pues cuando tú todos los días comes mucha tortilla, mucho pan, alcohol, tabaco, refresco en demasía, no comes las 3 veces al día, no haces ninguna actividad física, y actividad física, entiéndase, no que hagan 2 horas de ejercicio diario, crossfit, ese tipo de cosas, no, lo más elemental, caminas 30 minutos diarios, una bicicleta fija o una caminadora. Cuando tú no haces eso, esos receptores que ven en su pantalla, los canalitos que dijimos de la glucosa que están en color rosa, en color verde, pues se cierran, y entonces la insulina es la llave para que esa glucosa pueda entrar a la célula. Como ya cerraron nuestros canalitos, pues entonces afuera de la célula comienza a acumularse el exceso de glucosa. Y ese exceso de glucosa se va a convertir en triglicéridos, en colesterol, sobre todo LDL, y eso va a generar entonces la famosa famosa lipotoxicidad. Es decir, afuera de la grasa va a haber afuera de la célula va a haber una cantidad de grasa como triglicéridos y colesterol, que si lo miden en la sangre van a encontrar elevado colesterol arriba de 180, triglicéridos arriba de 150, el LDL, que es una fracción de colesterol, arriba de 100, y obviamente la cintura va a estar arriba de 90 centímetros mujeres, hombres más de 94, que es el famoso síndrome metabólico. Y eso ocurre porque la glucosa ya no puede metabolizar la glucosa. Y después, por supuesto, aparece la glucotoxicidad, y si esto sigue avanzando, pues automáticamente aparece la diabetes. ¿Por qué? Porque el páncreas sigue produciendo insulina, pero cada vez más defectuosa y sin ninguna función. Por eso se llama resistencia a la insulina, porque la insulina que ahora produces es una insulina defectuosa, y como el páncreas ve, le llega la información de que tiene demasiada glucosa almacenada, pues evidentemente la gente comienza a producir más esta cantidad. ¿Y cómo se manifiesta la resistencia a la insulina? Sin ser médico te darás cuenta que una persona en el cuello tiene una mancha negra que por más que le talla con estropajo, con fibra, pues no se le quita lo negro. Se llama acantosis. Esa es una hiperkeratosis o un engrosamiento de la piel más de lo normal, incluso parecen verrugas en ocasiones. Se llama acantosis nigricans, es decir, la piel se pone negra y eso indica resistencia a la insulina. Lo puedes ver en la gente que tiene sobrepeso. Lo peor es, eso lo puedes ver. Lo alarmante es que lo veas en niños de 11, 12 años o niñas con una marca negra en el cuello, debajo de la axila, debajo del seno o de la boobie, a veces en la ingle, y obviamente eso te indica que la persona tiene resistencia a la insulina. Oiga, pero es que yo me siento bien. Sí, pero esa marca negra que tienes ahí, no es que es por el sol, o no me bañé en 3 días. No, no es cierto. Te bañas y que sigue la marca negra ahí. Eso es un parámetro muy marcado. Otro parámetro muy marcado es cuando a las mujeres comienza a aparecer vello aquí en esta parte, o a veces en el bigote, o aparece incluso a veces acné muy marcado, o a veces estrías en el abdomen o estrías en las sentaderas muy marcadas. Son los síntomas muy comunes de una resistencia a la insulina, que en las mujeres pues, se acompaña frecuentemente de ovario poliquístico. La semana hace 15 días hablamos de las enfermedades de la mujer, Inés mencionó ovario poliquístico. El ovario poliquístico no es un problema metabólico, no, perdón, no es un problema hormonal, como les dije ese día. Es un problema provocado por una resistencia a la insulina, y yo por eso les comentaba que el ovario poliquístico no era un problema ginecológico, era un problema metabólico. Por esa razón es que es tan importante para mí y para todos debería ser que se maneje correctamente el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque al final, si no se maneja correctamente, no es que tenga o no quistes en el ovario. El problema es que va a acabar haciendo diabetes muy rápidamente o hígado graso, como ven en su pantalla. Pueden ver ahí el hígado, la imagen en color más negrito, arriba del páncreas en color rojo. Ese es el hígado, un órgano grande que mide 1.2, pesa 1.2 kilos, mide prácticamente 30 centímetros y abarca toda la parte derecha. Todos tóquense el lado derecho abajo de la costilla. Ahí tenemos el hígado. Entonces, evidentemente que es el primero que falla para controlar correctamente la resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo la corrijo? ¿Cómo corrijo resistencia a la insulina? Pues ordeno mi alimentación. Nunca dije me pongo a dieta. La gente escucha eso inmediatamente y se pone a temblar porque piensa que le van a dar puras frutas, puras verduras. No,
Es muy simple. Desayunas entre 8 y 10, comes entre 2 y 4 y cenas a las 8 para que tengas cuando menos un ayuno intermitente de 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y bueno, ese tipo de dieta o comida, que es la normal para todos, debiera ser, metabolizamos correctamente los alimentos. 12 horas de ayuno, que es un ayuno leve, pero al final es útil, nos permite entonces metabolizar correctamente la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, devolver a las células su funcionalidad para que se recupere. Paso número uno. Paso número dos, pues evitar todos los carbohidratos simples, refrescos, golosinas, cubos de lata de cartón, alcohol, tabaco, comer solo una o dos tortillas en cada comida. Vivimos en México y por más que queramos, la gente no va a dejar de comer tortilla. Entonces es un error a la gente quererle quitar la tortilla porque la gran mayoría no lo acepta. O sea, nosotros a lo mejor lo hacemos porque tenemos un poquito más de conciencia de cultura, pero la gente común, el público común, jamás te va a dejar una tortilla y yo he entendido con el paso del tiempo que si una tortilla tiene 80 calorías, pues uno o dos que comen su comida no perjudica tanto con la alimentación. Digo, lo ideal sería que no consumiera, pero les repito, estamos en México y es dificilísimo quitar la tortilla a una persona. Entonces, me ha tocado pacientes que se toman 15 tortillas en cada sentada, imagínense pues, cuántas son en un día. Para que lleguemos a dos que tiene que comerse, le voy bajando poco a poco, ese es el tip que les doy. Les digo, ¿sabe qué? Vamos a comenzar con comer 10 tortillas. Y pasan unas 2 semanas, vamos a comer 5 hasta que llegamos a 2. Cuesta trabajo, pero al final, pues la gente poco a poco va entendiendo, la vamos educando a que tiene que atenderse correctamente. El segundo paso es, puedes decirle que debe caminar 30 minutos diarios, porque caminar mejora precisamente eso. Cuando empezamos a caminar, a bailar o una bicicleta fija o una caminadora, la glucosa comienza a entrar más rápidamente a la célula otra vez, se abren los receptores y comienza a metabolizarse. Además de producir nuestros músculos glutatión, omega 3 que llegan al cerebro y permite entonces un mejor funcionamiento de este. Y por último, si queremos corregir perfectamente la resistencia a la insulina, pues es muy simple. Una tacita 2 veces al día de Coffee Gen, salud con Coffee Gen para los que lo tengan, y automáticamente con eso prácticamente revierte la resistencia a la insulina y regresa a la normalidad. ¿Cómo lo puedes medir? Pues lo mides en sangre. Pide la insulina en sangre y no debe ser mayor a 12. Hay libros que dicen que 16, libros que 27, pero en la práctica primero hemos visto que no debe ser mayor a 12, porque calculamos algo que se llama índice HOMA, que es medir multiplicar la glucosa por la insulina, dividir entre 405, y no debe ser mayor a 2,7, que es justamente como lo manejamos. Bueno, ese es un poquito más, ya más técnico, ¿no? Pero bueno, básicamente con los tips que le di, podemos recomendarlos y la gente que les diga es que tengo resistencia a la insulina. Ah, ok. En este caso te vamos a dar que comas adecuadamente, camina 30 minutos diarios y te damos un Coffee Gen 1 o 2 veces al día para que con un cafecito tu problema de resistencia a la insulina revierta. ¿Qué pasa en aquellas personas que realmente no hacen caso y siguen el curso natural de la enfermedad? O como decimos en medicina, la evolución natural de la enfermedad. No hicieron medicina preventiva, o sea, no quisieron prevenirlo, pues se viene la enfermedad. Y entonces sabemos que la diabetes tiene 4 tipos, que desafortunadamente son tratables y no curables. Y ahorita veremos por qué. Tenemos que manejarlo con seriedad, no con charlatanería. Van a encontrar una gran cantidad de empresas o de personas, o incluso a veces médicos, que no son serios con los pacientes. Siempre he creído yo, al paso del tiempo, y el tiempo me lo ha enseñado que sí, que la medicina debe ser seria, ética y justa. Seria porque a la gente le dices las cosas como tienen que ser, mucho respeto. Justa porque tienes que cobrarle únicamente lo justo, no abusar de las personas. Digo, todos vivimos de esto y bueno, hay que ser justos y honestos porque le vamos a dar lo que es útil para ella, para que se sienta bien, para que confíe en nosotros y de esa forma, pues como personas quedar bien ante ellos y como empresa también. Eso es muy importante. Si ya les dije que el 20% de mi país y Latinoamérica y los mexicoamericanos tienen diabetes, pues es una población muy grande. Imagínense mi país con 130 millones de mexicanos. Creo que en ese Salud 2024 van a reportar 140. Pero bueno, imagínense que 130 millones de mexicanos, el 20% de la enfermedad, hablas del 26 millones de mexicanos.
Algo tenemos que hacer ya como empresa, ya no podemos seguir tratando de tapar los ojos y vendarlos, ya no podemos hacerlo, ya tenemos que hacer algo por ellos. Y les digo, como somos, aunque somos una empresa mercantil, pero algo tenemos que hacer por nuestra sociedad que cada vez está más y más enferma y más deteriorada. Pero ¿qué creen? Eso no es lo grave. Por eso puse en la imagen el mapa. Tristemente, el 20% de mi población en mi país es diabética, pero ¿qué creen? Solamente el 5% está controlada. O sea, de 140 millones perdón, de 28 millones de mexicanos con diabetes, solo el 5% lo tienes controlado. O sea, ni siquiera el 10% está controlado de la enfermedad. Y eso ocurre, como les dije hace un rato, por lo que se llama inercia clínica, que Más significa que el ya. médico no, que el Sí. médico no maneja correctamente la enfermedad, pero que también la gente a veces no lo entiende porque a su conveniencia se siente enferma, a su conveniencia no. Entonces, obviamente tenemos que hacer las cosas correctamente porque si no aparecen muchas complicaciones, como por ejemplo, imagínense que la causa número uno de ceguera en nuestro país se llama diabetes. La causa número uno de amputaciones en nuestro país de extremidades se llama diabetes. No es por accidentes, es por diabetes. La causa número uno de insuficiencia renal o diálisis en nuestro país, pues es por la diabetes. Entonces, tristemente, es un padecimiento muy grave, muy mutilante, que da muchas complicaciones, que da muchas discapacidades. Por esa razón tenemos que manejarlo correctamente. La neuropatía, que genera una gran morinmortalidad, es decir, mortalidad que la persona se enferma más y puede morirse un poco más rápido porque se corta la circulación, se inflaman los nervios que van hacia las piernas, hacia el brazo o la cara en ocasiones, y la gente comienza a tener dolor, ardor, hormigueo, calambres, punzaditas, pérdida de fuerza o la microangiopatía, que significa que las arterias pequeñas se van cerrando, y ojo con este tip que les doy. Las arterias pequeñas se van cerrando, que van hacia el ojo, hacia el riñón y hacia las piernas. Entonces, una persona que tiene neuropatía periférica de la rodilla hacia abajo, que es lo más común, pues también va a tener ya cierto grado de insuficiencia renal, un grado 3A o 3B regularmente, y va a tener también regularmente cierta pérdida de la visión, ya tiene cierto grado de retinopatía, que puede ser uno o dos, a veces proliferativa y a veces no proliferativa. Pues evidentemente que el problema ya está marcado y a veces tratamos de engañar a las personas no haciendo esto. Entonces, tener presente que la diabetes hoy en este momento, es la segunda causa de muerte. La primera son los problemas cardiovasculares, el infarto al miocardio y todo esto. Entonces, la segunda causa de muerte en nuestro país, tristemente, es eso. Y el 20% de la población lo padece, como ya lo hemos comentado. Entonces, ya es tiempo de actuar. Ya tenemos que actuar, ya no podemos estar haciendo eso. Tristemente, pues está ocurriendo. Y esta imagen, no sé quién ha hecho eso en la pantalla, pero bueno, si no tiene otra cosa que hacer, déjenos trabajar a gusto. El objeto ominoso es un problema, son ocho entidades, bueno, son nueve. El doctor Ralph de Fronson, que es la máxima autoridad en diabetes a nivel mundial, que más ha estudiado la enfermedad, ha escrito libros al respecto, demostró que la diabetes no tiene cura, por eso les presento esta imagen. Evidentemente no se las explicaré porque sería muy largo, me llevaré una hora prácticamente explicárselas. Y será muy complicado porque hablaré mucho de bioquímica y todo este tipo de cosas que no pretendo aburrirlos. Pero bueno, al final, entender que la diabetes es manejada por ocho mecanismos que disfuncionan en mi cuerpo. No únicamente la pura insulina como todo el mundo lo dice. No son las emociones como todo el mundo lo dice. No, son ocho parámetros que son provocados por disfunción de algunos órganos. Hoy sabemos que es un noveno ominoso justamente por también el exceso oxidativo. El doctor Ralph Fronson demostró que una disfunción del páncreas por una insulina deficiente, que el efecto incretina es muy importante porque al comer los alimentos aparecen unas hormonas que se llaman GLP-1 y GP1 en el intestino que aumentan la producción de insulina y mejoran más rápidamente las cifras de glucosa. Que el incremento en la lipólisis, es decir, cuando tenemos un exceso de grasa abdominal, pues también genera más, como ya lo explicamos, la resistencia a la insulina, que el tomar muchas cosas con azúcar hace que el riñón retenga más azúcar en nuestro cuerpo y por esa razón las cosas siempre les digo que los carbohidratos refinados, o sea, hablamos del refresco, golosinas, jugos de lata de cartón, pues sí siempre son muy importantes porque al final el exceso de glucosa también puede provocar eso. Entonces, ten que entender que es un problema muy complicado
Dice, el vene por una parte del músculo, por eso siempre recomendamos caminar simplemente 30 minutos diarios. No tenemos que hacer 1 hora, ni 2 horas, ni CrossFit. No, no, no. Lo elemental. Todos pongan sus manos en sus piernas. Ahí están, tóquenlas. Ahí están las pantorrillas, están las piernas. Sirven para caminar, para moverse. Tóquense las pompis todos. Los músculos de las pompis o de las piernas son los músculos más grandes de nuestro cuerpo. Son los que queman más glucosa, los que generan más energía y por lo tanto ayudan a que bajen rápidamente las cifras de glucosa. Para eso las tenemos ahí para moverse, para caminar. Entonces, obviamente, si caminamos 30 minutos diarios, damos 10,000 pasos diarios, hoy que hay contadores de pasos con relojes y teléfonos inteligentes, puede ser que caminaste 10,000 pasos y con eso automáticamente mejoras la sensibilidad de la insulina y por consiguiente vence la resistencia a la insulina solamente por hacer eso. Muy sencillo, muy práctico. No se requiere gran ciencia ni gran esfuerzo. Lo que se requiere es querer hacerlo y constancia y dedicación. Y solamente cerrar este octeto ominoso con 2 puntos. Pueden ver, nos dice aumento de la presión hepática de glucosa, que es cuando el hígado produce más glucosa de lo normal. Y eso tiene sentido, lo van a escuchar ahorita. Regularmente, yo siempre les digo, debemos comerlas 3 veces al día, porque si tú comes a las 8, luego comes hasta las 6 y luego comes hasta las 11 de la noche, hay unos tan prolongados, desordenados, con una comilona muy severa como ocurre con nosotros mexicanos. Y yo creo que a todos nos ha pasado. O sea, a veces comes a las 8, pero ya son las 5 y no has comido y pues tienes un hambre bárbara, entonces te comes todo lo que tengas enfrente. Ese exceso de alimentación y ese ayuno tan prolongado, mal organizado, hace que el hígado produzca más glucosa de lo normal a través de otros tejidos, que se llama la gluconeogénesis. Digo, lo menciono por si hay compañeros médicos en la plática presentes. Y esa gluconeogénesis es formar glucosa a partir de tejido no glucosa y eso evidentemente dispara rápidamente las cifras de glucosa. Por eso siempre recomiendo yo que tengamos un horario establecido para tomar los alimentos y alternarlo con un ayuno intermitente, tengamos o no diabetes, para mantenernos sanos con un peso adecuado y funcionando correctamente el metabolismo. Y por último, disfunción de neurotransmisores. Pueden ver ahí la imagen del cerebro en la parte izquierda para ustedes. Van a ver una cabeza ahí con un cerebro. Significa que el exceso de estrés nos puede provocar precisamente una producción excesiva de glucosa por otros mecanismos. Pueden ver que 8 mecanismos que están en su pantalla en el centro cierran diciendo hiperglucemia. Hiperglucemia significa elevación de glucosa en la sangre. Entonces, evidentemente que eso nos lleva directamente a la resistencia a la insulina y posteriormente a la diabetes. Por esa razón puse esta imagen, digo, es mucho más compleja como les decía, pero bueno, es un pequeñísimo resumen de lo que es, por lo cual la diabetes no tiene cura. Inyectar orina en las encías no te va a corregir esos mecanismos. Inyectar hipófisis de lechón en el brazo, como lo hacen en muchos lugares, sobre todo en Monterrey, pues evidentemente que no te va a curar la diabetes. O sea, es engañar a las personas y no estamos aquí para engañar a nadie. Podemos revitalizar los órganos, podemos revertir el órgano que tienen, el daño que tienen los órganos, sí podemos hacerlo hoy en día. Revertir el daño significa que les quitamos el polvo, por decirlo así. Ya están muy empolvados, podemos empolvarlos para que sigan funcionando perfectamente, pero aclaro, no hemos curado la enfermedad. Que mucha gente lo va a decir, estoy de acuerdo completamente, porque se va a sentir también que dice, ay, me curé la diabetes. La gente puede decirlo porque al final es su sentir y cada quien habla de cómo le va en la feria. Pero nosotros los que hacemos ciencia, los que nos dedicamos a la medicina, a informar a ustedes correctamente, honestamente no debemos decir eso. Y bueno, al final, ¿cómo la controlamos? Ya prácticamente les comenté cómo controlarla, pues solamente romper los mitos que no debemos hacer, haciendo lo que la gente dice o lo que dice el internet o lo que dicen los diabetólogos. Por ahí van a encontrar personas que hicieron un curso de educación en diabetes que dura 1 año o 6 meses y ya salen diciendo que son diabetólogos, se postulan como diabetólogos en internet, en su consultorio, y pues la verdad es que no es cierto, no existe esa especialidad, no existe, eso es algo que es una falacia de querer engañar a las personas. Educador en diabetes es que sabes cómo manejar un poquito mejor la diabetes, enseñar a la gente que para eso estás y es lo que deberías hacer, pero solamente es eso, que al final es eso, no es diabetólogo. Muchos, incluso médicos, se hacen llamar diabetólogos y conozco varios aquí en Irapuato, pero evidentemente que no somos eso. Solamente ayudamos a las personas a controlar correctamente su enfermedad, la informamos adecuadamente para que tenga buenos conceptos
y que se vaya conociendo poco a poco ella misma cómo puede controlarla. Entonces, se controla haciendo conciencia. Conciencia, pues teniendo conciencia, estoy consciente de lo que estoy haciendo, pero también conciencia, es decir, demostrado científicamente que podemos controlarla correctamente, es hacer las cosas conciencia, con la información adecuada, decirle, mira, vamos a hacer esto, lo que hemos hablado ahorita, para que tengas un buen control de tu enfermedad. Tenemos que quitar los mitos y las creencias de que por un tema, por ejemplo, como el de la metformina es mala, te va a afectar el riñón. Las medicinas te afectan el riñón. No, no es cierto. Si eso fuera, yo no hubiera estudiado medicina. No estudié 5 años, 7 años y después han pasado 28 que llevo ejerciendo la medicina para dañar a las personas. Evidentemente que no lo haría. O sea, estoy en contra de eso, jamás lo haría. Y siempre he postulado que jamás es malo dar un medicamento si lo sé prescribir correctamente. Porque bueno, también van a encontrar mucha gente que porque arriba dice cédula profesional, prescribe medicamentos a diestra y siniestra, y pues tampoco eso no debe de ser, evidentemente. Pero ningún medicamento es malo, aún tomado por mucho tiempo. ¿Cuál es el problema de la metformina? Siempre lo he dicho, lo digo públicamente, estamos en una charla. La metformina es el mejor medicamento para la diabetes. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no lo tolera, o les provoca diarrea, o les distiende el estómago, o les provoca muchos gases. Yo digo que es el mejor medicamento porque es el más económico, porque da buen resultado, pero desafortunadamente genera mucho efecto adverso. Mucha diarrea, distensión abdominal, dolor, gases, y a veces eso hace que la gente pues ya deje de tomarla. Y aparte, no podemos prescribirla arriba de 70 años. Eso es importante porque a las personas les provoca confusión mental con mucha frecuencia. Entonces, tiene varias agravantes, así como los demás, pero bueno, al final lo comento porque es algo que no es dañino, sino que es benéfico, pero bueno, tiene ciertos bemoles que podemos evitar. Otro concepto muy frecuentemente que maneja la gente, pero que a veces lo postulan los médicos también es, la insulina me deja ciego. ¿Por qué a veces los médicos dicen eso? Porque no saben el mecanismo de la insulina y sobre todo no saben cómo manejarla. Van a talleres y talleres y talleres de insulina que a veces dan los laboratorios médicos y aún así siguen sin aprender cómo manejar la insulina. Entonces lo que hacen es mejor decirle a la gente que no se la ponga porque la deja ciega. No es cierto. Y les voy a decir esto muy sencillo, 3 escenarios. Escenario número uno, cuando tú comes, sube la glucosa, tu páncreas produce insulina y te baja la glucosa a lo normal. Escenario número dos, no tienes diabetes. Escenario número dos, tú comes, sube la glucosa, el páncreas produce poquita insulina y la glucosa no te baja a lo normal, como ya la mencionamos, te quedan 200 después de la comida. Y obviamente por eso yo siempre checo la glucosa después de los alimentos, porque lo primero que pierde una persona que tiene diabetes es la primera fase en la secreción de la insulina. Por esa razón, siempre pido la glucosa postprandial 2 horas después de los alimentos porque es la forma más fácil de detectar si una persona tiene o no tiene diabetes. Y si está diabética, pues ver si está o no está controlada. Por esa razón les pide esa glucosa. Esa es la explicación real. Y la persona que ha perdido la primera fase en la sección de insulina, pues si la glucosa va a estar inmediatamente alta. Oye, comí a las 3, son las 5 y traigo 300. Ah, ya perdió la primera fase en la sección de la insulina. Por esa razón, pues tiene diabetes. Obviamente es fácil de detectar. Y el tercer escenario es cuando tú comes, sube la glucosa y nunca te baja de 300. ¿Qué nos indica? Pues que ya no produces insulina. Por eso hay que administrarla. Por eso hay varias marcas de insulina, porque la insulina tiene que se descubrió más de 100 años. Pues evidentemente por eso se descubrió, por eso se utiliza y sigue utilizándose, porque hay gente que deja de producir insulina muy rápidamente. Pues, obviamente tenemos que administrársela porque no hay otra forma de controlarla. Por ahí el otro día encontré un curso en internet que estaban dando algunos médicos sudamericanos, que por ser sudamericanos o ser cubanos o ser de ese tipo de cosas, piensan que ya pueden a la gente engañarla. Ah, es que soy colombiano, es que soy cubano y puedo engañar a la gente. Perdón, pero eso ocurre solamente con la gente que es ignorante. Entonces nosotros lo que hacemos es orientarlos correctamente. Y decían, yo con la pura alimentación te curo la diabetes. Por favor, no es cierto eso. No es cierto. Ya les enseñé por qué mecanismos no, justamente. Cobraban $1000 por entrar a ese curso y decían que te curaban. Pues obvio que si gastas $1000, mentalmente, según ya te curaste, pero la realidad es que no. O sea, les demostré con esa imagen que les presenté que no podían curar la diabetes, que podíamos controlarla, podemos revertir el daño, más no así curarla. La honestidad creo que ante todo es muy importante.
Y por esa razón la insulina tenemos que administrarla tal vez en menos cantidad con el paso de los días, pero cuando es necesario hay que administrarla. No es malo, es doloroso, sí, yo como paciente lo digo públicamente. A mí me daría mucho, mucho temor estarme inyectando todos los días, yo como paciente, obviamente, porque a mí la verdad no me gustan las inyecciones, para ser muy honesto con ustedes. Pero bueno, si es necesario, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y dicen otro mito, la medicina daña el riñón. No, no es cierto. Ningún medicamento te daña el riñón, administrado correctamente. Pero si tomas medicamentos a diestra y siniestra sin saber para qué son, como ocurre hoy en día, que dan prescripciones de 5, 7, 8 medicamentos, pues evidentemente que te va a dañar el riñón, porque mucho medicamento que tú no ocupas, más el daño que sufre por la diabetes, pues evidentemente que más rápido vas a afectar la función renal y le van a echar la culpa a los medicamentos. Y aclaro, si hay dos medicamentos que dañan mucho el riñón, y lo voy a decir públicamente, el naproxen, el diclofenaco, el ketorolaco, las aspirinas, los mejorales, la indometacina, son medicamentos que sí dañan el riñón a corto plazo, porque afectan la filtración glomerular y por consiguiente generan cierto grado de insuficiencia renal. Por esa razón yo nunca los prescribo, porque soy en contra de ese tipo de actos. Sigo creyendo firmemente después de 28 años de ejercer la medicina y haber cursado una carrera de 7 años y múltiples cursos, que el principio básico de la medicina sigue siendo lo primero es no dañar. Eso me queda pero perfectamente claro. Aquí lo tengo bien tatuado, que eso sigue siendo el principio básico de la medicina. Por esa razón es que esos medicamentos yo no los prescribo. Y obviamente yo creo perfectamente, y lo he visto en mis pacientes a lo largo de los últimos 15 años que me he dedicado a ver más pacientes con diabetes. Hoy veo de todo, pero les digo, veo 10 diabéticos diarios. Pues creo que sé de lo que estoy hablando, que comer adecuadamente, caminar 30, 40 minutos diarios y seguir correctamente el tratamiento, ya sea con medicamentos, suplementos o puros suplementos, nos lleva perfectamente al control adecuado de la glucosa, que es una glucosa en ayunas 100, 120 que debe tener una persona diabética controlada, y después de los alimentos o glucosa postprandio, 140, 180, una glucosilada abajo de 6.5, un colesterol abajo de 180, un LDL abajo de 100, un colesterol HDL abajo de, perdón, si es mujer arriba de 50, hombre mayor a 45, pues evidentemente que eso nos ayuda a que la enfermedad no progrese tan rápido, y después si le damos por ahí una ayudadita con algo, podemos revertir el daño de la enfermedad. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Tenemos que enseñar a las personas y vean que no se llevan más que un minuto explicar lo que les dije en este momento, de cómo controlarla correctamente. ¿Cuál es la clave entonces? Pues entender y tener la información correcta para poderla compartir, para poderla practicar con nuestros pacientes, los que ejercemos la medicina o que dan consultas, o que son terapeutas o que ayudan a las personas o que son nutriólogos. Esa es la forma correcta de ayudar a las personas para que ellos puedan tener la información correcta y adecuada y no desinformarlos. Lo que siempre les he dicho y he pugnado por siempre, y por esa razón estoy aquí, porque la ciencia es la base de todo lo que hacemos. Todo lo que yo les comenté hasta ahorita está perfectamente documentado con miles de artículos escritos a nivel mundial por varios autores en varios países que han demostrado tener la razón con lo que hacemos. Entonces no estamos engañando a nadie, vamos directamente con lo que hace la fisiopatología, la fisiología, la farmacoterapia o la fitoterapia, como en este caso que practicamos aquí en Epimax. Hoy también apoyados por la nutrigenómica. Entonces, comer adecuadamente, comer en su pantalla en la parte izquierda, el plato del buen comer se hizo para eso, para que vean que pueden comer los alimentos como si fuera el semáforo. Imagínense el color verde, cuando llegas al semáforo en verde, sigues, ¿no? Entonces, la cantidad de vegetales lo puedes comer la cantidad que tú desees, porque no tienen carbohidratos y porque tienen fibra. Recordar que tenemos que consumir todos los días 35 gramos de fibra para no estreñirnos, para que funcione correctamente la microbiota y para evitar ese tipo de lavativas intestinales que no sirven para nada absolutamente, más para que para depletar tu microbiota. Ya está demostrado que al hacer lavativas lo que te provoca es depletar tu microbiota, y cuando depletas la microbiota provoca resistencia a la insulina, provocas inflamación crónica de bajo grado y empeora los problemas, no los mejoras, los empeoras. Por esa razón, el comer todos los días 400 gramos de frutas y verduras nos aporta 35 gramos de fibra, y esto nos permite que tengamos también antioxidantes, vitaminas, minerales.
Pueden ver en color rojo que las frutas sí las podemos comer, pero cantidades moderadas. Y pueden ver los cereales también se pueden comer en cantidades moderadas y las carnes, huevo y todo lo demás, cacahuates, frijoles, etcétera. Entonces, por eso yo les digo siempre al paciente, entendí con el paso del tiempo que recomendarle que se coma un plato de comida, un plato normal, con los ingredientes adecuados que ven en su pantalla, una o dos tortillas porque ven que ahí están los cereales, un vaso con agua, como lo ven en su pantalla a lo derecho para ustedes, pues al final es un alimento completo. Oiga, con eso no me lleno, agréguele verdura para que se llene bien. Y así debe ser su desayuno, su comida y su cena. Y procúralo llevar a quien guste, quien no, no hay problema. Llevarlo mínimo 12 horas de ayuno intermitente para que de esa forma el paciente pueda, o la persona pueda controlar más rápido su enfermedad, tener más energía, estar más activo y desde ahí empezamos a evitar que progrese la enfermedad, solo por recomendar correctamente. Sí, obviamente no somos nutriólogos la mayoría, pero los que son, bueno, pues al final tienen mejores técnicas de alimentación que la que ven en su pantalla, pero al final el concepto fundamental básico es ese, que la gente coma adecuadamente, tomar la cantidad de líquido suficiente, como en el lado derecho para ustedes, la jarra del buen beber. Vean cómo en el renglón nivel uno tiene que tomar al día de 3 a 8 vasos de agua, que es el equivalente aproximadamente a 2 litros de agua, ya que en nuestro cuerpo el 60% pues, es líquido o es agua precisamente. Por esa razón es importante que lo haga. Vean que tiene ahí también el tercer renglón en color morado el café. Por eso recomendamos el café 3 o 4 tazas al día, justamente como si vas a tomar un café salado, le toma Coffee Gen, porque Cofigen, pues tiene ganoderma, tiene maitake, que tiene beta 1, 3, beta 6 de glucanos, que mejoran la función inmunológica, que tiene efecto antioxidante, que contribuye a que controles indirectamente los valores de glucosa, de presión, de colesterol y triglicéridos, y ayuda precisamente. Y pueden ver que en nivel 5 prácticamente el refresco, alcohol, están prácticamente proscritos. Que la gente los consume por tradición, por mala costumbre, bueno, eso ya es algo que no podemos nosotros evitar, solamente sugerimos, solamente sugerimos. Y les digo esto sugerimos porque frecuentemente la gente o pacientes me dicen, es que usted quiere que haga esto. Le digo, no, no quiero que hagas eso. Yo te sugiero lo más adecuado para ti. El hacerlo o no hacerlo, bueno, ya es tu responsabilidad. Eso es muy importante. Y estos son tips que impactan la alimentación. ¿Por qué? Porque yo les dije hace un rato, las lavativas no tienen funcionamiento. Y aquí está perfectamente demostrado. Y no lo digo yo, ven estudios en Estados Unidos que lo están demostrando, estudios en Europa que lo demuestran, que justamente el comer todos los días 30 a 35 gramos de fibra, y no lo de fibras como linaza y ese tipo de cosas, no, de fibra natural. Vean cómo dibujan un intestino en la parte derecha para ustedes, un colon, que ven el colon ascendente a la izquierda, transverso y el colon descendente y el sigmoides, dibujados presente con frutas y verduras, porque está perfectamente demostrado y documentado que si comemos todos los días 400 gramos de frutas y verduras, que es el equivalente a una fruta en cada alimento, y un poco de ensalada en la comida principal, recibimos los 35 gramos de fibra no soluble que permite precisamente alimentar a los probióticos, alimenta la microbiota intestinal y de esta forma alimentar la microbiota mejora la función de la insulina, disminuye inflamación crónica de bajo grado y evitas que progrese la enfermedad. Desde ahí comenzamos ya a bajando la inflamación, bloqueando interleucina 1B, 6, 12, factor de necrosis tumoral alfa, tumoral beta, y automáticamente comenzamos a revertir el daño de la enfermedad, solamente por comer adecuadamente. Ojo, no dije dietas especiales ni 1200, ni 1500, ni dieta keto, no dije nada de eso, solo por comer adecuadamente. Y con eso, de esa forma, detenemos el progreso de la enfermedad porque sabemos de antemano que la neuroinflamación, que la cardioinflamación, que la inflamación renal y del hígado tienen muchísimo que ver con nuestra microbiota porque están perfectamente conectados por el eje cerebro-intestino. Por esa razón, siempre recomiendo cada semana que la gente coma de esa forma porque ya está documentado que tenemos esos mecanismos bien cimentados. Al final, tener presente que para controlar correctamente la diabetes, tenemos que mejorar el estilo de vida. Mejorar el estilo de vida no es hacernos veganos, no es llevar dietas especiales, no es atiborrarnos de medicamentos. Mejorar el estilo de vida es que tengas conciencia de que tienes que comer adecuadamente, que hacer un poquito de ejercicio, que sea, por ejemplo, ir en una bicicleta, por ejemplo, que aunque tengas 20 o tengas 70 años, tienes que hacer un poquito de actividad física. Sigue siendo una máquina que genera energía, que quema combustible y que al final pues tienes que enseñarla a comer adecuadamente. Entonces,
Los que son nutriólogos, qué bueno, pero los que no lo son, con pequeños tips que les demos a la gente, créanme que con eso cambia completamente la salud y sus habilidades. ¿Qué más hacemos por ellos? Ya les enseñamos a comer, digo, muy sencillo, muy básico, evidentemente. No es una clase de nutrición, es una información general. Y por supuesto, que caminen o que hagan un poquito de actividad física. Y por esa razón, les recomendísimos un suplemento que se llama Madumet. Madumet significa diabetes en turco. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que es una pandemia que vivimos, ya vieron el panorama que les expliqué, no es nada alentador como pueden verlo, pero con pequeñas medidas podemos hacer grandes cambios. Las pequeñas medidas ya las hablamos. Recomendar un suplemento que tenga ginema silvestre, mordica, moringa, coenzima Q10, que pues son componentes muy importantes, piconato de cromo y Bifidobacterium longum, la cepa HNO17, van a ver que les da muy buenos resultados. Van a ver cómo la gente al consumir el Madumet deja de tomar sus medicamentos para la diabetes. ¿Por qué? Porque pues, regulamos su metabolismo. Recuerda que tenemos un octetominoso, ingerimos sobre ese y justamente la ginema silvestre, y las plantas han demostrado que están en su pantalla, la ginema silvestre, la moringa, la mordica charantía, han demostrado precisamente tener efectos muy importantes para el tratamiento de la diabetes. Han demostrado inducir en el páncreas, cada órgano de nuestro cuerpo tiene pequeños nichos que producen células troncales mesenquimales para reparar los tejidos que están dañados, pero requiere el estímulo adecuado para que esto ocurra vía factores de crecimiento. Y obviamente la ginema silvestre combinada con la moringa y con la mordica charantilla logran estimular este nicho de células troncales mesenquimales para que se regenere la célula beta. Aumentamos el número de células beta y de esta forma tenemos entonces mejor producción natural de insulina endógena, es decir, nuestro propio cuerpo la produce en forma completamente natural, ayudando a que las personas tengan mejor control de dicho padecimiento. Además, ese tipo de mecanismo también ayuda perfectamente a aumentar el efecto incretina que vimos en el intestino, es decir, en la última parte del intestino grueso, en la primera porción del colon e hilo intermedial, que es la última porción intestino delgado, se produce justamente el GLP-1 y el G1P, que son hormonas que mejoran la función del efecto incretina. ¿Qué significa esto? Que el efecto incretina es que producen más insulina que por la propia medicamento que administras. Entonces, si lo hacemos de una forma completamente natural, comiendo adecuadamente, un poco de actividad física, un suplemento que está documentado que funciona y que va a estar avalado por bueno, aquí era el permiso de COPRI, no sé por qué no apareció, pero al final, saber de antemano que este efecto es muy importante, que está documentado en México y en varias partes del mundo, donde sobre todo la ginema silvestre, que es la planta más importante, los gimnásidos A y B han demostrado precisamente corregir ese efecto, mejorar la función de los receptores GLUT2 para que entre bien la glucosa a la célula y de esa forma sea metabolizada correctamente. Está perfectamente demostrado cómo los ácidos ginémicos, sobre todo el 1 y 2 de la ginema, tienen ese mecanismo. Por esa razón lo utilizamos. Como hace un rato vieron por ahí el eslogan que les anoté. La ciencia es la base de todo lo que hacemos. La fitoterapia, que es lo que ven en su pantalla, es conocer la farmacología de las plantas para que ustedes sepan cómo funciona. Digo, no lo ahondo mucho para que no se borre con tanta bioquímica y tanta farmacología, pero bueno, al final que sepan que toman un producto, si ya tienes diabetes, y aclarar que Madumet es únicamente para personas con diabetes, no para prediabetes, no para resistencia a la insulina, no para síndrome metabólico, es únicamente para personas con diabetes. Y obviamente ya dijimos que para personas con síndrome metabólico o para personas con problemas de prediabetes, pues lo que recomendamos de comer adecuadamente, un poco de ejercicios o cofigen, es más que suficiente para tener ese beneficio. Entonces, si tomas un producto, Madumet, una cápsula con el desayuno todos los días, que ingiere prácticamente o que infiere en 7 mecanismos del octeto minoso, pues estamos del otro lado. Los medicamentos que hay hoy en día solamente actúan sobre un receptor de cada órgano que ves en tu pantalla. Por ejemplo, el más novedoso, la gapaflozina, actúa solamente en los receptores SGLT2 del riñón. Solamente en ese lugar actúa. Otro efecto no tiene. Que es bueno, si es bueno, no digo que es malo, pero es muy caro, desafortunadamente. Y no lo voy a tirar a empresa farmacéutica. Solo es un comparativo para que vean lo que estamos haciendo por la vía natural
a lo que ocurre con los fármacos, que repito, no son malos, los prescriben los médicos, pero bueno, tenemos una alternativa que da buenos resultados, que mejora la distribución de la insulina, que mejora el efecto incretina, que estimula la quema de grasa de la cintura, que mejora la función del músculo, mejorando la resistencia a la insulina, que mejora la función del hígado, que es muy importante para evitar la gluconeogénesis y aumentar la síntesis de glucógeno para tener ese beneficio, y que mejora la función cerebral. So, obviamente, con 7 mecanismos ya dominados con una cápsula que tomas en desayuno, pues entonces, como en este caso el efecto GLP-1 y G1P que les decía de las hormonas incretinas, pues el efecto es muy, muy importante, es muy sano, muy benéfico a la salud y perfectamente documentado. Y aquí lo podemos ver, cómo la ginema silvestre, que es el principal ingrediente de Madumet, tiene ese beneficio, evidentemente apoyado por los ingredientes de la moringa, por la mordica charantía. Si uno es bueno, pues tres son mejor, evidentemente, porque ayudan. Y por supuesto hemos agregado piconato de cromo para que mejore la actividad de la insulina, porque desafortunadamente a la baja de cromo sí llega a afectar regularmente este tipo de problemas. Pues pueden ver que tenemos varios mecanismos por los cuales la ginema combinada con la mordica y con la moringa tiene ese beneficio, sin dejar de mencionar que tiene también coenzima Q10, la cual se encarga precisamente de mejorar la función mitocondrial, lo cual permite que las células quemen más glucosa, porque la coenzima Q10 aumenta el número de mitocondrias. Los órganos más importantes de nuestro cuerpo, el cerebro, el corazón, los ojos, el hígado, los riñones, el pulmón, los músculos, tienen cerca cada célula de 1500 a 2000 mitocondrias cada una de ellas. El resto de nuestro cuerpo tiene 500 o 800. Pero los órganos que les mencioné tienen cerca de 2000 mitocondrias cada una de ellas. Si funcionan perfectamente, pues queman más rápidamente la glucosa, no se oxidan, metabolizan las grasas y eso permite el mejor control de la glucosa. Si tenemos un mecanismo perfectamente documentado, pues evidentemente que al aumentar los factores de crecimiento, sobre todo el neurotrófico cerebral, el factor semejante a la insulina, el factor de crecimiento epitelial, pues regenera las células beta del páncreas. Y esos factores de crecimiento son activados precisamente por la ginema silvestre, la moringa y la mamordica charantía. Por esa razón, con ese mecanismo, pues tenemos entonces que la gente mejora la función del hígado, del páncreas, del músculo, del riñón, del cerebro y por supuesto el efecto incretina que les he hablado, que es algo muy importante. Y eso lo consigues con una cápsula al tomarla con el desayuno. Con ese mecanismo, pues, evidentemente que ya no requieres ningún medicamento. La insulina sí, porque la insulina ya no la estás produciendo y tienes que administrarla aún tomando Madomet. Eso es muy importante. Si la gente consume insulina, sería insulina con desayuno y Madumet con la cena, si la gente consume insulina. Si la gente no consume medicamentos, con Madumet una vez con desayuno o a veces incluso con la cena llega a ser necesario, depende cómo salga la glucosa, pues tenemos que es suficiente. Ya vimos que tiene coenzima Q10 para mejorar la función de las mitocondrias, aumentar el número de ellas, cerca de 1500 a 2000 por cada célula de los órganos que le mencioné, y por supuesto que revierte la resistencia a la insulina y ayuda a corregir el síndrome metabólico. Por ahí tengo un amigo que es muy bueno, que es endocrinólogo, que revierte el síndrome metabólico con procesos que él utiliza, pero al final, bueno, de una forma completamente natural, pues les ayuda también a mejorar este beneficio. Sabemos que siempre tenemos que tener un buen control de la persona con diabetes. ¿Cómo sé que la persona está controlada? Pues le mido la glucosa. Mire, don Pedrito, mídese por favor la glucosa. Yo nunca la pido diario. Les digo, tómesela cada 3 o cada 4 días. ¿Por qué hago esto? Lo diré con mucho respeto para todos. Si yo fuera paciente, no me gustaría que me picaran diario. Y es como no quiero eso para mí, tampoco lo quiero para las personas o para mis pacientes. Y le digo, mídase la glucosa cada 3 o cada 4 días, pero agarre un orden. Un día en ayunas, que pasen 3 o 4 días, 2 horas después del desayuno, 3 o 4 días, 2 horas después de comer, 3 o 4 días, 2 horas después de cenar, 3 o 4 días otra vez en ayunas y me lo va anotando. Fecha, hora, glucosa y presión arterial. Para que el día que venga a consulta yo ver si realmente está controlado o no está controlado. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Si ya son diabéticos o tienen personas familiares con diabetes, igual pónganse en ese plan, de darle seguimiento. A ver, enséñame tus glucosas.
y marcarle por teléfono, oye, Esperanza, ¿cómo vas? Te dejé el Madumet por ahí. Fíjate que me siento bien, mira, he sacado las glucosas 150, 160 después de que como, de que ceno. Oye, pero quisiera tomar el cafecito, por supuesto, te lo llevo, lo puedes tomar porque no tiene azúcar, está endulzado con stevia y eso te permite que tengas, más rápido controles las cifras de glucosa y además tener presente que Coffee Gen está endulzado con stevia raudan, que es una planta que no afecta en nada absolutamente. Y hablando justamente de endulzantes, hacemos un pequeño paréntesis. Los mexicanos, no soy antiamericano, lo aclaro. Los mexicanos no podemos tomar endulzantes artificiales. Acesulfame, aspartame, sacarina, canderel, NutraSweet, Splenda. No podemos consumir eso porque altera varias vías del ciclo de Krebs y la lipólisis, que bueno, es algo muy complejo de explicarles, pero les puedo decir que actúa varias enzimas, inhibe varias enzimas que afectan nuestro metabolismo. Por esa razón, yo les recomiendo que tomen endulzantes como el stevia, que sale de la stevia raudana, o bien que tomen inulina de agave, que la obtenemos directamente del agave en nuestro país, del tequila, lo que sobra, o bien hoy en día la fruta del monje, que también es muy útil, porque les ayuda, tiene efecto termogénico, los tres, tiene efecto antioxidante, y además hay una que más rápido controla la glucosa, además de endulzar las bebidas mucho más que la propia azúcar. Entonces eso nos ayuda a que la gente a veces le guste tomar ese tipo de bebidas. Entonces, evidentemente que tomar un tratamiento así con una cápsula que tomes con desayuno, baja la glucosa en ayunas, baja la glucosa postprandial, por supuesto que baja la hemoglobina glicada en 1 o 2 meses aproximadamente hasta dos tantos, disminuye el colesterol a que tiene que ser menos de 180, así debe ser, no lo que dicen las hojas de laboratorio, el colesterol debe ser siempre menor a 180, no lo que dicen las hojas de laboratorio. El triglicérido y con esto evitamos el progreso de la enfermedad. Evitamos el progreso de la enfermedad. Ahora que ya la estabilizamos, que evitamos el progreso, ¿qué sigue ahora? Pues tenemos que revertir el daño. Tener presente que Madumed es compatible con cualquier medicamento que la persona tome y que yo siempre les sugiero que los deje porque al final ya no los va a ocupar y lo van a ver ustedes con las cifras de glucosa, una cápsula con desayuno. Y a veces, en casos un poquito más severos, tienen que tomar una con desayuno y una con la cena para alcanzar las cifras adecuadas que ya dijimos, en ayunas 100, 120, y después de los alimentos o glucosa postprandial 140, máximo 180. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque una persona que no tenga la glucosa controlada postprandial, es decir, 2 horas después del alimento, 140, 180, van a aparecer rápidamente las complicaciones. ¿Cuáles? Neuropatía periférica, microangiopatía, que es problema del riñón, una nefropatía o insuficiencia renal, y por supuesto el tema de la ceguera, porque afecta precisamente la circulación. Entonces, obviamente el daño que tenemos en los órganos es provocado por la glucosa postprandial, no la glucosa en ayunas. Eso nos debe quedar muy claro. No tengo nada contra la institución, aclaro, pero todas las instituciones de salud siempre miden la glucosa en ayunas, lo cual nos ayuda muy poco. Solo un 20% nos ayuda. El 80% del control de la diabetes y que evitemos que aparezcan las complicaciones y ayudemos a revertir el daño de la persona es midiendo la glucosa postprandial y la hemoglobina glucosilada, que siempre debe ser menor a 6,5 en personas jóvenes y en personas mayores de 60 años abajo de 7. Si tenemos eso y nos hacemos hincapié en esto, pues tenemos un buen resultado y no aparecen las complicaciones. Tener presente que no suspender la insulina es muy importante. Los medicamentos sí los puedes suspender. Hablo de glimepirida, glibenclamida, metformina, sitagliptina, gapoprisosina, por ejemplo, que son los más comunes que van a encontrar. Y obviamente los medicamentos sí pueden suspenderse para tomar el Madumet, pero la insulina no. Si la persona toma insulina, le aplican insulina por la mañana, que se la sigue aplicando en ese momento y el Madumet por la noche. Si la persona se aplica insulina 2 veces al día, en la mañana y en la noche, el Madumet va con la comida del mediodía, nunca se junta con la insulina. Los medicamentos o suplementos nunca se juntan con la insulina porque es demasiado lo que la persona recibe en ese momento. Siempre tenemos que separarlos para que le tenga más beneficio. Eso es lo funcional, lo que les sirve y lo que les beneficia.
Entonces, por último, recordar que Madumet tiene Bifidobacterium longum, que se encarga precisamente de restablecer el eje intestino-cerebro. Pueden ver del lado izquierdo para ustedes que la misma cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro, la tenemos en el intestino. Por esa razón ayudamos a un mejor control de las cifras de la enfermedad. Ya dijimos que este eje, cuando se restablece la función, los alimentos se digieren correctamente, no formas gases, se restablece la microbiota, baja la inflamación crónica de bajo grado y tenemos un mejor control de la enfermedad, en este caso la diabetes, pero también tenemos presente que mejora la función cerebral porque se produce más en el intestino, sobre todo el colonocito o el colon, lactato, butirato, acetato, que permite que el cerebro funcione perfectamente, produciendo más dopamina, serotonina, norepinefrina, evitando el deterioro del cerebro y sobre todo evitando la aparición de complicaciones como la neuropatía y las demás que hemos hablado. Por eso es muy importante, les vuelvo a repetir, digo, a lo mejor es muy repetitivo, que se coma una fruta en cada comida porque es el prebiótico, es el alimento del probiótico para que se siga funcionando perfectamente. Y una parte muy importante lo pueden ver en la parte inferior derecha para ustedes. Pueden ver cómo hay unas células en color morado que dicen macrófagos, la microglia que pueden ver por ahí. ¿Por qué? Porque la inmunidad o el aparato inmunológico de nuestro cuerpo, perdón, para todos que dicen que la vitamina C y el zinc es esencial y es vital para la parte inmunológico, sí lo es, pero solo un 20%. El 80% de la inmunidad en mi cuerpo se regula a través del intestino, vía placas de Peyer, vía células plasmocitoides y todo el mecanismo que sigue de la inmunidad para los linfocitos T y para los anticuerpos. No ahondo más en el tema de inmunidad porque sería muy complejo y confuso para la gente, pero que sepan que tener correctamente función de la microbiota, correctamente el intestino, nos beneficia la función cerebral, la función digestiva y por supuesto la inmunidad. Que en la diabetes ayuda el mejor control de ella, porque hemos visto que si el intestino está mal controlado, automáticamente aparecen las complicaciones muy rápido y muy sencillo. Hoy podemos revertir ese daño mejorando la función de todos los órganos de nuestro cuerpo de una forma integral. Recordar que yo practico la medicina regenerativa, la medicina funcional y por supuesto lo aplicamos a los suplementos para que la gente que consume un producto sea funcional, sea útil para ella, sea benéfico y muy sencillo, una simple recomendación. Oye, fíjate que soy diabético. Te recomiendo que tomes entonces Madumet, una cápsula con desayuno y mide la glucosa para ver cómo la tienes. Si pasa 1 o 2 semanas y ven que la glucosa no llega a lo normal, 140, 180 postprandio, 100, 120 en ayunas, pues le agregamos otra cápsula. Oye, ya estoy sacando 70, 80 de glucosa. Quédate con una al día nada más. Con esa para ti es más que suficiente. Oye, pero me pone insulina glargina, 30 unidades con desayuno. Síguetela aplicando. Solo toma tu Madomet por la noche. Oye, fíjate que ya saco glucosas de 80. Avisar a tu doctor para que él te ajuste la cantidad de insulina. Y si el doctor no responde, bueno, con todo gusto les puedo apoyar yo ir ajustando la cantidad de insulina sin problema. ¿Cuál es la pareja ideal para diabetes? Pues evidentemente Cofigen. Justamente aquí está. Cofigen, porque bueno, no a toda la gente, ¿eh? A la gente que le guste el café, pues puede tomar el Cofigen, porque recuerden que los médicos siempre quitamos el café a las personas. Honestamente nunca he entendido por qué. Porque el café, bueno, es un grano que tú mueles, tuestas, le pones agua y la gente se lo toma. Pues eso no perjudica nada, pero bueno, respetamos esa parte. Pero, ¿qué diferencia el Coffee Gen del café normal? Muy brevemente lo diremos. Una taza de café normal, como esta, por ejemplo, pues le pones una cucharada cafetera de la marca que tú quieras, Nescafé, Ristretto, Toaster Chase, que tú quieras. Te da 6 gramos de café, que son 200 miligramos de cafeína, y te da solamente un poco de efecto antioxidante, de un olor agradable y un sabor agradable seguramente. Una taza de Coffee Gen es una cucharada cafetera o bien es un scoop como el que tienes ahí en tu pantalla, que viene en la bolsita, que te aporta 6 gramos de producto, pero te da solamente 50 miligramos de cafeína o 1,5 gramos de café, que es la cuarta parte de lo que te daría una taza normal de café. Por esa razón lo pueden tomar todas las personas en general sin ningún problema. Viene con sabor a capuchino y tiene 4 componentes principales. Y tengan cuidado con eso, porque van a encontrar productos que tienen 15 ingredientes. Un producto que tenga más de 7 ingredientes, natural o medicamentoso,
es tóxico a la salud. Y no lo digo yo, lo dice la Academia Europea del Estudio de Fármacos y Suplementos. Por esa razón, ven que nuestros productos nunca rebasan esa cantidad. Estoy apegado a la norma oficial de la Academia Europea del Estudio de Fármacos y Suplementos, que me parece más confiable, lo digo con mucho respeto, que la COFEPRIS y la FDA, porque lo han demostrado con estudios clínicos lo que le estoy diciendo. Y obviamente, Cofigen tiene ganoderma, tiene maitake, que tiene efecto antioxidante, que tiene beta 1, 3, 6 de glucanos, que mejoran la función inmunológica, que tiene efecto para mejorar la función de la insulina, que indirectamente contribuye con el Madumet a bajar glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y la presión arterial cuando están elevados. Cuando no, pues se mantienen normales, evidentemente, que ayuda a que el paciente pierda peso si tiene sobrepeso, que ayuda a restablecer la digestión porque tiene té chai, y ver que el té chai es una combinación de varias plantas como té negro, jengibre, pimienta, clavo y canela. Eso es lo que es el té chai. Pues evidentemente que tiene efecto meramente digestivo y que además sirve de prebiótico para alimentar los probióticos que nos ayuda, que nos aporta Madumet, parte de un efecto simbiótico dentro del intestino y generar mejor control de la enfermedad. O si quieres controlar tu diabetes correctamente, en forma completamente natural, pues evidentemente tenemos entonces Madumet, una cápsula con desayuno, Cofigen, una, dos, tres veces al día, según sea tu gusto. Y esa forma la hacemos de una forma completamente natural. Eso es lo elemental, pero desafortunadamente no es tan sencillo. Del 20% que tenemos de diabéticos en nuestro país, prácticamente el 12% ya tiene complicaciones en la diabetes. Y te vas a dar cuenta porque la gente te va a decir, fíjate que mamá ya no ve bien, fíjate que mi papá ya lo quiere dializar, fíjate que mi tía ya le quiere hacer cateterismo cardíaco porque se infartó, fíjate que a mi hermana ya le quieren cortar una pierna porque se le puso negra. Entonces, tiene muchas complicaciones la diabetes que ocurren por lo que ves en tu pantalla en la parte superior izquierda para ti, que es un problema vascular. Las arterias se van cerrando de tamaño. Imagínate que las arterias son así y flexibles. Con la diabetes ocurre la aterosclerosis. La arteria se va cerrando y se hace rígida. Ahora pesa menos cantidad de sangre y los órganos comienzan a sufrir de isquemia o de falta de circulación y por esa razón tienen las complicaciones. En la parte de abajo puedes ver el mecanismo que hablamos de la insulina, cómo entra la glucosa y eso permite también que esos dos mecanismos disfuncionen y aparecen las complicaciones en la diabetes. Por esa razón es muy importante que tenemos que revertir el daño de la enfermedad. ¿Por qué ocurren las complicaciones en las personas con diabetes? Pues por el mal control de la glucosa. Cuando la gente siempre trae 200, 300, es que soy diabética. Pues sí, madrecita, eres diabética, pero no puedes traer 300. O sea, el que seas diabético no quiere decir que tenga la glucosa elevada. Debes sacar 140, 180 en el postprandio o después de comer y 100, 120 en ayunas. Por una deficiente orientación del médico. Por eso en su pantalla les puse ahí el estetoscopio haciendo alusión a que también tenemos la culpa nosotros por informar mal a los pacientes. Debemos tener conciencia, los que ejercemos la medicina en el nivel que sea, que tenemos que educar correctamente y enseñar correctamente a las personas. Y a veces también los pacientes inconscientes. Digo, tengo muchos que al final les digas lo que les digas, no les interesa. Entonces al final, perdón que lo diga en público, pero soy muy claro. Cuando un paciente yo veo que a la tercera consulta no me hace caso, de verdad, le pido que no vaya a verme. Porque no tiene caso que me haga perder mi tiempo, que a veces es muy limitado, porque también tengo que estar con ustedes, ir al laboratorio a ver los desarrollos, hacer más cosas, y que me haga perder el tiempo con su inconsciencia de que no quiere atenderse, pues le digo, ¿sabe qué, don Pedro? Ya no venga a verme. Oiga, que le pago. No, no me interesa que me pague, no me pague. Me interesa que usted se mejore porque para eso estoy aquí, para eso me he preparado, para eso me sigo preparando, para que usted se mejore. Y si no se mejora, discúlpeme, pero no lo puedo recibir. Porque de verdad, se los comparto como persona que soy. Para mí es frustrante ver que un paciente no se mejore, cuando tú le echas todas las ganas, cuando estudias, cuando te actualizas, cuando vas a congresos, cuando a veces te desvelas en artículos que te llegan de internet de otro país, que tienes que verlo en la noche porque son europeos, y que una persona te salga con que no quiere atenderse, bueno, pues sabes qué, pues ya no vengas a verme, no frustres mi vida ni mi carrera, prefiero mejor seguir haciendo lo que estoy haciendo siempre, que lo hago con muchísimo gusto, y tengan presente que a veces el internet no ayuda, a veces les da información muy vaga y que la gente cree que llega y ya sabe todo, pues no, tampoco no es así. Entonces, lo que dicen tampoco, es que dicen esto, dicen aquello, no, lo que dicen no está demostrado. Tenemos que, sobre todo en las instituciones, con mucho respeto, no tengo nada contra ellas, ¿sí?
Nunca he trabajado para ninguna y ni quiero ni pretendo hacerlo, menos a mis 55 años, pero las instituciones son las que más, los pacientes más se desgastan, más se mutilan y tristemente más rápido fallecen, por el mal manejo que se les da, evidentemente. La economía, créanme que no es una limitante, ya lo demostramos. Vean cuánto cuesta un Madomet, cuánto cuesta un Cofigen, que les dura prácticamente un mes. Pues evidentemente que no es caro tratarse correctamente la enfermedad. Comer en la forma que dijimos, vean que no es caro realmente. Y sobre todo el no apoyar a las pacientes o a las personas, no darle seguimiento, que es algún otro error que tenemos muchas veces las personas. Se le marca, en lugar de estar ahí con el Facebook, ahí perdiendo el tiempo, o en TikTok, mejor le marco. Si a la señora Esperanza le dejé su Madomed y su café, le marco, oiga, ¿cómo va? Fíjate que me voy bien y la glucosa me sale en tanto. Ah, qué bueno, sígale así. ¿Algo más se le ofrece? Pues fíjese que me usará la cremita porque las piernas se me resecan mucho, se me están cortando los pies y se me están ulcerando. Ah, le llevamos el Epiker, que tiene Verisol, Matrixil, Coyaxil, ácido hialurónico, para que se lo apliquen en sus piernas, aunque lo usamos para la cara, para evitar las arrugas y las manchas. También en la piel el diabético les ayuda porque revitaliza su piel y evita que se mataten las piernas, sobre todo los pies, que es donde más rápido ocurre el famoso pie diabético, por citar un ejemplo, ¿no? Eso es darle seguimiento a las personas. Ojo, no lucrar con ellos. Llevo haciendo la medicina 28 años y jamás he lucrado con un paciente y me puede señalar la comunidad o la sociedad de que jamás he lucrado con un paciente. Yo los invito a que hagamos lo mismo con ellos, de verdad, y lo digo con mucho respeto para toda la gente. Yo no quiero en Epimax a gente que lucre con las personas, que los robe, que los engañe, no, que los ayudemos, estamos para eso, para ayudar. Cada semana, cada martes nos estamos preparando para ayudar a las personas, nos estamos humanizando para que la gente se sienta mejor, se sienta bien, tenga buena calidad de vida. Créeme que esa es nuestra mayor satisfacción. Cuando la gente te diga, gracias, Eli de Oaxaca, porque fíjate que mamá ya puede ver mejor. Gracias, Alex Durán de Aguascalientes, porque mi hermana ya puede caminar bien. Eso es lo que queremos nosotros, que la gente realmente se mejore. Entonces, las complicaciones avanzan, sí, y muy rápido, muy rápido. Un año prácticamente la persona puede perder una extremidad o puede dializarlo o puede perder la visión. La insuficiencia renal que está a la orden del día, pero es una cosa terrible de la insuficiencia renal que prácticamente ves todos los días insuficiencia renal. Hoy tenemos la oportunidad que podemos revertir ese daño, mejorar la función del riñón y evitar que la persona se desgaste, o así con el ojo también es importante decirle que ya sobra por demás decir que cuida lo que coma para evitar dializarlo. Y me toca gente que está dializándose, créanme que me dejan de dializarse o se dializan más una vez a la semana y cambia su vida completamente. No es igual que te dialicen diario o que te dialicen 3 veces a la semana o que te dialicen una vez a la semana. Pues evidentemente que cambia completamente esto. La retinopatía que te puede provocar ceguera, sea proliferativa o no proliferativa, tenemos que evitar la que ocurre en las personas. La neuropatía, para que puedan seguir caminando y sigan una vida normal, es muy útil revertirla. Eh, EAOP significa enfermedad arterial obstructiva periférica, lo que le expliqué de las arterias, la aterosclerosis, para que no tengan problemas en el ojo, en el hígado, en el riñón y en las piernas. Y no se las amputen. Y por supuesto, que no se infarten, porque es por lo que el paciente diabético se muere tristemente. Entonces, pueden ver que son muchísimas complicaciones, incluyendo el cáncer. Hoy hay más personas con diabetes cada vez que tienen cáncer, cáncer de colon, de páncreas, de hígado, justamente por la diabetes, porque acuérdense que la diabetes es una enfermedad mitogénica. ¿Qué significa mitogénica? Que induce crecimiento de células anormales cuando está mal controlada la glucosa. Recordar que el cáncer se alimenta de exceso de glucosa, pues evidentemente que una persona que tiene diabetes mal controlada tiene mucho riesgo de desarrollar cáncer en cualquier momento. Eso es muy importante. Pues, ¿qué hago para las complicaciones que están presentes? ¿Cómo revierto ese daño? ¿Cómo quito ese daño en las personas? Pues le agrego Epimal Life. Si la persona es diabética, ya toma su Madumet, su café y está bien controladita, pero ya tiene complicaciones, le tengo que agregar Epimal Life. ¿Por qué Epimal Life? Porque sabemos que es un producto que tiene efecto regenerativo. Siempre lo promocionamos y lo enseñamos, pues para mantenernos más jóvenes, retrasar el envejecimiento, porque alarga los telómeros, porque bloquea genes de envejecimiento, porque aumenta enzimas antioxidantes vía NRF2, porque mejora la función mitocondrial vía NRF1, pero aumenta niveles de glutatión, porque mejora la microbiota. Son mecanismos bien documentados y eso retrasa envejecimiento 20 años.
Pero ¿qué pasa cuando ya tienes complicaciones en la diabetes, como en este caso? Ahora tenemos que revitalizar, tenemos que reparar, tenemos que ayudar a que los órganos mejoren su funcionamiento, incluso por ahí se habla de regenerar los tejidos, porque induce factores de crecimiento dentro de las personas, y tenemos que recomendar el Epimal Life en aquellas personas con diabetes que ya tengan complicaciones 2 veces al día, una por la mañana, una por la noche. Si alguien me dice, fíjate que mi mamá está muy bien con el Madumed y con el Cofigen, pero ¿qué crees? Ya no ve bien, ya el riñón le falla, dice el doctor que tiene, no sé qué es eso, pero dice que tiene una insuficiencia renal grado 4, pues evidentemente, o que tiene una función renal de 18%, de 25%, pues obviamente que ya sé que el 100% es lo normal y el 25% está muy bajo. Pues evidentemente que tengo que ayudarla con algo, o que tiene problemas en las piernas, ya se le pone negras, se le ponen frías, va perdiendo la fuerza en las piernas, o que ya ve menos, pues tengo que revertir ese daño. Por eso le agregamos a una persona que ya tiene complicaciones en la diabetes, le agregamos Epimalife 2 veces al día, una por la mañana, una por la noche, aunado al tratamiento que ya tiene. Y eso permitirá revitalizar el daño, mejorar y dar más beneficios. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 6 meses. Y van a ver cómo la persona poco a poco va cambiando, todas las complicaciones que tenía van revirtiendo porque evidentemente es el efecto que estamos consiguiendo. Entonces, ¿para qué le sirve que le demos Epimal Life a una persona que ya tiene complicaciones en la diabetes? Porque revitaliza el órgano o sistema que tenga afectado en su cuerpo, porque revierte la enfermedad y las complicaciones. Revierte la enfermedad y complicaciones. Nunca dije que se curaba del problema. Ayudamos a que se complique menos, a que tenga mejor calidad de vida, a que funcionen solo son mejor los órganos y que no progrese la enfermedad. Eso es revertir una enfermedad, lo cual no conseguimos con ningún medicamento. Y perdón que lo diga, pero así ocurre en la vida real. Tenemos un mejor control de la glucosa, tanto en ayunas, 100, 120, como en postprandio, 140, 180. Recordar que es completamente natural. Si le damos Madumed, le damos Cofigen, y ya tiene complicaciones, le agregamos el Pimalay, pues es un tratamiento completamente natural, que tristemente estamos en el siglo XXI y no hay ningún tratamiento farmacológico, ¿eh? Ojo con eso, que pueda revertir este tipo de complicaciones que la persona ya tiene. Existe ozono, troncales mesenquimales, sueroterapia, implante de placenta, pero eso no cuesta 100 pesos, ¿están de acuerdo? Y a veces no siempre hay la economía para ese tipo de procedimientos, pero tenemos algo más sencillo, más práctico que ustedes pueden recomendar para revertir ese daño y estamos en el siglo XXI y aparte está perfectamente documentado. Entonces es una buena oportunidad para los pacientes, una buena oportunidad para quien en Epimax le gusta compartir la información, le gusta beneficiar a las personas y por supuesto cuando les gusta hacer el negocio con una gran cantidad de personas que los atienden, pues los jueves 8:30 les puede enseñar mi compañero licenciado Enrique Gómez a cómo hacer un poquito de beneficio incluso para las personas, para que su producto no les cueste y lo puedan también ellos consumir de una forma más sencilla y más práctica. Sea, al final se van a dar cuenta, eso se los garantizo. Y si no, me pueden decir lo que ustedes quieran. Ahí tienen mi contacto y saben quién soy. Después de 2 meses de una persona que tiene complicaciones con diabetes, ojo con esto, es muy delicado lo que voy a decir, pero lo sostengo donde quiera que estoy porque sí lo he hecho, porque lo hago en mi consultorio por esa razón. Dos meses después de tomar Epimax en una persona que tiene complicaciones anuado a Madomed y Cofigen, revierte el daño. He visto cómo llegan personas con insuficiencia renal grado 5, con 10, 12 de función renal, o grado 4, 13, 20, 21 de función renal, y en 2 meses ya tenemos 29, 30, 31, a veces hasta 40 en ocasiones. La persona ya no veía bien, y a los 2 meses sabe que ya ve mejor, distingue mejor las cosas. Va al oculista y le dice, el doctor, fíjese que ya mejoró mucho su problema de la visión, le vamos a aplicar láser para que mejore mucho más. Y así podemos hablar de cada complicación de los órganos. Entonces, obviamente eso me consta, por esa razón les pido que 2 meses vean ustedes a la persona para que vean cómo mejoró su proceso y van a ver cómo les van a llover malas oportunidades. Tengan presente que es compatible con cualquier medicamento que la persona tome y recuerden que para las complicaciones, Cepimas Light 2 veces al día, Madumet una vez con desayuno y si le gusta el café, pues agréguenle Cofigen para que tenga el tratamiento completo. Y esa es obviamente una forma muy fácil de hacerlo. Las complicaciones tengan presente que son macrovasculares, cuando la gente se infarta, los problemas de las piernas, del cerebro,
las microvasculares que ya las hablamos, la retinopatía, micropatía, y todas ocurren, no se les olvide, por una glucosa en el postprandio mayor a 180. Por eso hago mucho hincapié en la glucosa postprandial, porque esa es la que realmente provoca las complicaciones en la diabetes, que tristemente a la gente siempre le checan la glucosa en ayunas, en ayunas, en ayunas, en ayunas, y nos sirve de muy poco por no decir que de nada. La que realmente nos interesa es la del postprandio, que es la que siempre yo solicito para que la gente tenga ese beneficio. ¿Qué les recomiendo entonces? Madomed una diaria con desayuno, su Cofigen, si le gusta el café, 2, 3 veces al día. Y si ya tiene complicaciones por la diabetes, las que hemos hablado, como las que ven en su pantalla, pues Epimax 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Y de esa forma tenemos un tratamiento integral para la diabetes, sin dejar de mencionar que si ya utiliza insulina, la siga utilizando. Si toma medicamentos para la diabetes, puede dejarlos por el Madomed, más no así la insulina. Eso lo dejamos muy claro. ¿Qué hacemos con un tratamiento como el que estamos administrando? Un tratamiento de precisión. Bloqueamos los genes que producen la enfermedad, activamos los genes de supervivencia, activa las enzimas antioxidantes, vía la codificación de los genes. Das una simple recomendación para la salud, que a través de modificación de la función del gen de los genes, pues tenemos estrategias que van a mejorar a muchas personas